Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a quienes nos acompañáis hoy, día tan especial, este 40 aniversario del inicio del proyecto de rehabilitación de Morillo de Tou. Gracias a los responsables políticos de la zona, a todas las personas del sindicato que nos acompañan, a los colaboradores y amigos de Morillo y a los trabajadores de este centro de vacaciones por acudir a la llamada y unidos a la celebración. La historia de Morillo de Tou es una de esas historias que inspiran y también despiertan orgullo. En un mundo encaminado cada vez más hacia el hacer con el objetivo de obtener resultados inmediatos, hacia el ser productivos sin mostrar un ápice de cansancio y con las IAS pisándonos los talones, Morillo de Tou inspira porque es un ejemplo de esfuerzo, lucha y constancia. Es ejemplo de humanidad, de solidaridad, de trabajo en equipo, de utopías que se materializan a base de no regular. Y despierta también orgullo, como decía, porque hacer comunidad, hacer territorio, hacer historia, suele comenzar con relatos como este que tenemos hoy entre manos. Proyectos que parecen imposibles de ejecutarse y que terminan convirtiéndose en referentes. Proyectos que conectan nuestro pasado con nuestro presente y que nos hacen creer que el futuro está lleno de posibilidades si seguimos este camino de cooperación y de impulso compartido. El pueblo de Morillo de Tou hoy le pone altavoz a tantos otros de la comarca de Sobrarbe. Le pone voz a Gerbe, a Jánovas, a Ligüerre de Cinca, a Grieval. Toca la fibra de quienes vivieron los capítulos más salvajes de la despoblación, empujada por las dificultades del día a día en el medio rural, sin servicios como los que hoy tenemos, con los cantos de sirenas llegando desde las ciudades, y la construcción de los embalses poniendo contra las cuerdas a familias enteras. Y nos toca en fibra a quienes llegamos después y empatizamos con todo ello, haciendo nuestro el orgullo de aquellos que demostraron, auspiciados desde el Sindicato de Comisiones Obreras, que era posible rescatar y poner en valor el inmenso patrimonio que dejaron los predecesores de estas tierras milenarias. Yo no os voy a contar la historia de Morillo de Tou. Aquí creo que el que más, el que menos sabe un poquito acerca de esta historia, pero en cualquier caso, a quienes les corresponde contarla es a todas las personas que van a ir subiendo aquí al estrado en los próximos minutos. Sí os adelanto que os vais a emocionar, porque entre todos ellos van a reconstruir nuevamente, testimonio a testimonio, esas vidas truncadas y esa vuelta de tuerca a los acontecimientos que se empeñaban en que el futuro de Morillo de Tou fuese otro muy distinto al que estamos celebrando hoy, ahora aquí. Para la bienvenida institucional tenemos aquí al alcalde de Aínsa Sobrarbe, Enrique Puello, municipio al que pertenece Morillo de Tou. Así que cuando quieras, te cedo la palabra. Buenos días, muchas gracias Cristina. Como dice Cristina, bienvenidos a todos y a todas a este acto entrañable del 40 aniversario de Morillo de Tou, al cual yo creo que todos estamos aquí por algo que nos llega y nos une a esta celebración. Dar las gracias a todos, como decía, por estar aquí y bueno, es una pena que no nos pueda acompañar Ray Sordo, que iba a venir a estar con nosotros y por problemas personales, se me ha comentado con algo, pues ha sido posible. Que siempre viene, que siempre cuando Comisiones Obreras de Aragón le llamáis, siempre que su agenda se lo permite, viene aquí con nosotros a compartir y esperemos que sus problemas se resuelvan pronto. Bueno, desde el Ayuntamiento de Aínsa, pues nos gustaría felicitar a Comisiones Obreras por esta efeméride, por todo el trabajo realizado desde los inicios, como decía Cristina, la realización de un pueblo que se encontraba deshabitado, con las casas caídas, como decíamos antes con Carmelo, con la maleza por todas partes, sin ningún servicio y en unas condiciones realmente muy precarias. Vemos las fotos de entonces comparadas con lo que hoy podemos ver y la verdad que el cambio es espectacular. Solo el tesón, el compromiso y la constancia puede hacer que se produjera una transformación tan trascendental de un pueblo como es el de caso de Morillo de Tou. Y en esta comarca, como habitantes de ella, pues hemos tenido mucha suerte que los sindicatos, tanto Comisiones Obreras como la UGT, que también está aquí representada por su secretario general de Aragón, pues fueran sensibles a la situación que comentaba también Cristina, que vivía esta comarca de despoblación, que la gente salía de sus pueblos, abandonaban los pueblos, se caían las casas,
se cedían las mejores piedras para construir los pantanos, por lo cual impedía que la gente pudiera quedarse a trabajar. Y estas circunstancias, como he dicho, fueran sensibles los sindicatos, y desde este sindicato en concreto, de Comisiones Obreras, decidieron dar un paso adelante para destinar fondos, recursos y energía para emprender un proyecto que yo supongo que al principio, cuando Miguel Ángel vino por aquí y pensó en el proyecto, sería toda una quimera. Y cuando 40 años después lo ve, supongo que el cambio también en su mente puede ser que sea un revulsivo a lo que sucedió en todo este tiempo, ¿no? En ese esfuerzo, desde el inicio, pues, aparte de Miguel Ángel Vite que está aquí, hay muchas personas, muchas manos, personas voluntarias que quisieseis destinar parte de vuestro tiempo a colaborar en el inicio de las obras de rehabilitación de esta población, y gracias a ellas comenzó un camino, como hemos dicho, que nos ha llevado hasta hoy. Yo de esos inicios recuerdo, con los que aquí vivimos, recordábamos, estábamos comentando ahora, los cursos de guía de naturaleza que hicimos aquí en Mollet de Tou, haciendo rappel y escalada por la torre de la iglesia, cosa que hoy creo que igual no sería posible. O ver cómo la nave de la iglesia era un pub donde la juventud de esta zona veníamos a tomarnos tragos aquí a este pub de Mollet de Tou, porque era algo excepcional que un gran pub dentro de una iglesia, con lo cual podéis imaginaros las cosas que ocurrían en Mollet de Tou en todos estos tiempos, ¿no? La relación con el ayuntamiento, como decía Cristina, de uno de los 26 pueblos que pertenecen al municipio, Mollet de Tou pertenece al municipio de Aínsa, pues yo creo que siempre ha sido excepcional, y desde hace 20 años, pues yo creo que más todavía, ¿no? Extraordinaria. Las personas que han ido gestionando este centro, el sindicato por un lado y el ayuntamiento, creo que la sintonía ha sido muy buena. Reflejo, por ejemplo, que en 2008 fuimos capaces de crear un concurso de relatos llamado Juntas Fogaril, que tuvo mucho éxito, a la vez que también mucho esfuerzo, como todo lo que se hace desde el cariño y desde las manos que aquí ponemos cada uno. Y creemos que con este aniversario sería un buen momento para retomar este concurso. Y estamos ahí trabajando con Agustín, que es el concejal de Cultura, que nos acompaña aquí, que no he dicho, pero está el alcalde de Montaña, el presidente de la comarca, que nos acompaña, y concejales del Ayuntamiento de Aínsa, Agustín y Susana. Pues sería un buen momento para retomarlo, este concurso, que también las iniciativas que tuvimos conjuntamente con Mollet de Tou. O como por ejemplo otras acciones que hicimos desde el Ayuntamiento en colaboración con Morillo fue la mejora del abastecimiento de agua y otros servicios, el apoyo a obras del propio Mollet de Tou, la petición de la mejora de la carretera A138, que también ha sido una petición que desde Mollet de Tou pues nos han ayudado al Ayuntamiento. Ahora estamos ahí con la entrada, si somos capaces, Manolo, de lanzar esa entrada, que ya sabemos que estamos ahí luchando para que podamos conseguirlo. O el lanzamiento hace pocos años de la campaña para rehabilitar la Torre de Tou, que fue una campaña para intentar que la torre que tenemos arriba en Tou no se caiga, y estamos en ello, aunque va muy despacio, o todos sabéis, porque pues, a veces el dinero que cuesta es mucho y el esfuerzo también, y no tenemos capacidad económica ni humana para poder llevar a cabo esa obra, pero bueno, queremos que poco a poco lo podamos conseguir, por lo menos hemos asegurado la base para que no se caiga la torre. Y esa buena relación, pues, como comentaba, también se ha trasladado a los secretarios generales. Concretamente, han ido pasando muchos durante estos años, pero concretamente con Manuel Pina, el actual secretario general de Comisiones Obreras de Aragón, con el que nos une una estrecha relación, y trabajamos conjuntamente pues, para mejorar este espacio tan emblemático para nuestra comarca. Gracias, Manuel, por tu compromiso con tu sindicato y por tu, especialmente, compromiso con Mollet de Tou. Y para terminar, pues Mollet de Tou se ha convertido, como todos bien sabéis, en un centro de vacaciones referencia en Sobrarbe, una empresa que mantiene puestos de trabajo y donde los trabajadores son parte muy importante de ella, que eso también dice mucho de Mollet de Tou, que ayuda al asentamiento de población. Todas estas personas que trabajan en Mollet de Tou pues viven en esta comarca, en este territorio, por lo cual eso nos ayuda mucho. Genera economía de la cantidad de personas que vienen a visitar Mollet de Tou, que son turistas que pasan por aquí, la verdad es que son también muy importantes, y que se implican en cuestiones sociales y culturales de nuestro territorio, por lo cual yo creo, y siempre hemos dicho, que es un lujo tenemos en esta histórica comarca de Sobrarbe que Mollet de Tou se ha encontrado en ella. Desde el Ayuntamiento queremos desearos un feliz 40 aniversario, que sigáis con esta energía y fuerza por mejorar este centro y que continuéis aportando
a esta comarca pues todo aquello que hacéis, que es muy bueno para nosotros. Enhorabuena y muchas felicidades. Nos vamos a meter en harina porque la dirección del Centro de Vacaciones de Morillo de Tou tiene muchas novedades que contaros, entre ellas su nueva identidad visual. Había que darle un aire nuevo a esa imagen que tenemos todos en la cabeza, esa silueta del pueblo que resulta tan reconocible para todos. No se trataba de romper con lo anterior, sino de vincular nuevamente con esta historia de rehabilitación y de vuelta a la vida del pasado con el presente sin dejar de mirar hacia el futuro. A veces con cariño lo que ya existía, lo que ya tenían, pensando en una renovación más limpia, más elegante y más versátil. ¿Quién mejor que Jauja Studio, detrás de quien está Sara Rubio, directora de Arte en Comunicación, y el director del Centro de Morillo de Tou, para que nos cuenten más detalles acerca de esta aventura, de esta reinvención del logo de Morillo. Bueno, sigamos sumando el micro, ¿no? Gracias a todos por venir. Como bien decía Cristina, se han hecho muchas cosas, algunas las veremos, otras las vamos a ver, algunas no las veremos porque en Morillo hay muchas cosas que hacer que a veces no se ven, pero son necesarias para que funcionen. Lo que os vamos a presentar ahora pues es esta actualización de la imagen. Sí que quería introducir, antes de que entremos con Sara, que es la que técnicamente más nos puede contar a verlo, el porqué de esta revisión de imagen. Principalmente, yo creo que una de las claves de Morillo, para que esté vivo y con muy buena salud, como está ahora, es que se ha sabido adaptar muy bien a los tiempos. Morillo ha sido lo que tenía que ser en cada momento. Morillo fue hace 40 años lo que tenía que ser, ha sido hace 20 años lo que tenía que ser, y es hoy lo que es, gracias a que en cada momento se ha ido adaptando a ello. Sí que es cierto que vivimos en una época en la que todo va muchísimo más rápido y va cambiando a una velocidad casi vertiginosa. Y nos dimos cuenta de que nos encontrábamos con varias cosas. Para empezar, había gente que venía a Morillo sin saber que era Morillo. Y teníamos que transmitirles, cuando se encontraran en Morillo, eso, ostras, es un pueblo recuperado, es un... Entonces queríamos contar eso. A ver, nos encontramos en una época en la que la gente lee muy poco, que no se capta la atención en segundos. Y entonces era importante, queríamos transmitir también ese qué es Morillo, y nos dimos cuenta que teníamos una imagen muy fuerte, pero que teníamos que actualizarla. A raíz de ahí decidimos empezar a trabajar en ello. Otra de las cosas que ha hecho Morillo siempre y que intentaremos seguir haciendo es que en lo posible trabajaremos con la gente de la zona porque tenemos excelentes profesionales y quien mejor para entender lo que es Morillo y lo que queremos transmitir que una empresa que está fijada en la zona y que hace un muy buen trabajo, y por eso decidimos contar con Sara y hemos estado encantados de cómo ha entendido lo que queríamos y lo que hemos conseguido. Que nadie se espere una imagen rompedora, un logo nuevo, simplemente lo que hemos querido es hacer una definición de qué es Morillo y lo que queremos ver. Dicho el porqué, os contamos un poco el proceso. Sí que hicimos un análisis inicial, un análisis de la marca que teníamos. Teníamos un logo muy potente, muy reconocible, muy fuerte, pero es lo único que teníamos. Depende de quién ha pasado, diseñaba de una forma, con unos colores, no había una identidad gráfica. Entonces hicimos un análisis muy grande de lo que es Morillo de Tou. Todo lo que hemos ido transmitiendo y de lo que ha ido transformándose estos años hasta el día de hoy, ¿vale? Ahí hay herramientas, bueno, cuéntanos también si quieres un poco las trabajando. Bueno, estuvimos haciendo sobre todo un análisis muy profundo de lo que era Morillo de Tou y de si había una necesidad de cambiar radicalmente la imagen o de mantener lo que había. Y una de las cosas que decidimos fue que había que mantener y actualizar simplemente para poder estar
en los nuevos canales y en los nuevos soportes, porque Morillo de Tou ya tenía una imagen que está muy consolidada, que tiene una inversión económica en todo Morillo de Tou enorme y que, claro, yo como diseñadora es súper guay poder hacer un diseño, pero no es ético ni respetuoso con toda la historia que había, siendo algo que todavía se puede mantener en el tiempo. Entonces, ellos tenían muchos análisis hechos del mercado, de lo que era Morillo de Tou, y aprovechamos mis conocimientos un poco sobre las tendencias, sobre cómo está funcionando el mundo y sobre todo cuál era la personalidad de Morillo, qué es lo que se quería transmitir, qué es lo que había sido Morillo, qué cosas se sostenían todavía a día de hoy y cuál es el cliente que normalmente viene, qué futuros clientes podrían venir, estos clientes qué miedos tienen, cómo se mueve el mundo, y a partir de ahí pues empezamos a crear un poco todas las expectativas, las oportunidades y cómo enfrentar a una imagen visual que fuese no solamente un logotipo, sino lo que dice Jesús, partíamos solo de un logotipo, pero no había un análisis de la marca, una tipografía para todo, que cada vez que cualquier persona que trabaje en Morillo de Tou quisiese hacer un pequeño diseño, utilizasen siempre la misma tipografía para que hubiese una coherencia de marca, que era lo que hablábamos, que se reconoce y que dé como una integridad, una confianza en el cliente de que todo lo que se hace es igual en Morillo de Tou. Y también respetar un poco la personalidad de Morillo de Tou y lo que quiere comunicar. Perfecto. Bueno, este es el logotipo que todos conocéis, que teníamos y que sigue existiendo, porque es lo que hemos dicho. Es muy reconocible, tiene muchísima fuerza, ¿vale? Y luego está en muchísimos sitios de Morillo. Está en ventanas, está en vinilos, está en el fondo de la piscina. O sea, es el logo de Morillo. Lo que pasa es que también nos encontrábamos con algunos problemas, sobre todo a la hora de hacer los dados, utilizarlos para determinados, que sí que es un logo con colores muy grande y demás, que veíamos la necesidad de actualizarlo, ¿no? Sí, yo una de las cosas que me llamó la atención es que cuando les pedí todo el material que tenían de todos estos años, los folletos, no había una coherencia, cada uno había cogido lo que le apetecía según su creatividad en el momento. Entonces, el logotipo estaba, pero luego cada cosa iba por su lado. Entonces, ahí es donde necesitábamos hacer algo que fuese súper coherente en cuanto a tipografías, colores, tanto para la página web, para las redes sociales, para los folletos, para el menú, para todo, y fue en lo que le pusimos más empeño. Entonces decidimos hacer un restyling, que es una palabra como pero es adaptar el logotipo para que pueda convivir con el Morillo histórico y con el Morillo actual y con el Morillo futuro, que facilite la comunicación en todos los nuevos canales que hay, que sea porque el que había antes tiene como muchísimo color, mucha base, según para qué cosas, era un poco problemático, que sea actual y adaptable y que no comprometa esas inversiones económicas que había, que tú cuando veas el logotipo nuevo no te chirríe con los vinilos que hay en las ventanas o con lo que dice de la piscina o piedras talladas que hay, sobre todo que no comprometiese eso, que respetase el valor y el recorrido del antiguo, que para eso tiene tanto peso y ha estado tantos años. Dicho esto, vale, ahí tenéis. Al final es eso, pueden convivir juntos, la idea es que convivan lo que tenemos y demás, pero sí que sea un logo mucho más utilizable, ¿vale? No solamente el logo como en sí, sino como veremos ahora a continuación, no hay un solo Morillo, o no hablamos en el mismo idioma al cliente de familia que viene, o no tenemos que hablar en el mismo idioma que al cliente que viene de reuniones, que a una boda, a cada uno hay que comunicarle en un idioma. Entonces queríamos mantener una identidad fuerte y que de ahí surgiesen varios Morillos, ¿no? Sí, hicimos, bueno, básicamente la gráfica es la misma, solo que está trazada y para que para que sea mucho más versátil. Las tipografías son como más actuales y también un pelín más amorosas, por llamarle de otra manera, que no son tan técnicas, es un poco más redondeado. Hemos jugado también con la L, más o menos como estaba antes. La de centro de vacaciones y pueblo recuperado, que se leyese súper bien, que estuviese bien separado. Y luego hemos hecho un montón de versiones, tanto en horizontal como en vertical, para que valga para todo tipo, cualquier necesidad que haya un logotipo hecho. Porque hay muchas maneras de comunicar y porque también hay muchos morillos. Entonces decidimos los colores, que os enseñaremos,
Las tipografías mantuvimos su esencia y la familiaridad que tienen ya todos los clientes que tienen de toda la vida. A la hora de analizar esos colores, ese morillo también lo que pasa muy bien. Es muy fácil. Tú si miras morillo, hay algunos colores que se ven muy claramente, ¿vale? Y están muy visibles y además creemos que que nos representan mucho, ¿vale? Evidentemente, este azul turquesa que tenemos constante con el pantano. Y con eso definimos la gama cromática y que irá a cada uno de los canales, por decirlo así. O sea, no, esta es la paleta de Morillo, esto está en nuestro manual de marca, esto es lo que también visualmente hay que ver en Morillo, pero eso, por ejemplo, el Antoine Terracota está mucho más enfocado a tema bodas, porque pega mucho más y demás. Hemos estado pensando un poco en esos nichos, ¿vale? La gráfica para que fuese mucho más fácil de utilizar según qué cosas. Logotipos, como se está en cientos de versiones que son poco muy conocidos. Y los últimos con todos los colores. Este que decimos del color azulito se ve gris aquí. Intentar imaginarlo. No estoy diciendo gris, no. Pero ya hay un montón de versiones. Vale, y la necesidad que teníamos era poner una tipografía que lo coja la persona que lo coja, la utilice, porque si no, dejarlo de la mano de la creatividad de cada uno a veces es un error. Entonces, decidimos utilizar esta tipografía que se llama Geomanis, que tiene, como veis abajo, un montón de versiones, finitas, más gorditas, para que todas las personas que, aunque tú puedas hacerlo de una manera u otra, siempre tengan la misma esencia de Morillo y siempre se utilice esa tipografía. Y hemos también diseñado una serie de logotipos para según qué necesidades, que se utilizarán también, y ahora os ponemos un ejemplo de cómo se utiliza la tipografía. Donde pone sendero botánico es esta aquí abajo, el Lorem Ipsum en latín, es esta misma tipografía para tanto en finita como en gruesa, y así, como digo, lo use quien lo use, esperamos que siempre tenga la misma coherencia. Y aquí hay otro ejemplo de los iconos y de la tipografía. Gracias. Muchas gracias, Susana. Vamos desgranando intervenciones, pues un compendio de curiosidades que rodean la historia de Morillo de Tou, porque ¿cómo ha llegado este lugar a convertirse en un ejemplo para el turismo regenerativo? O albergar un museo de alfarería tradicional con más de 400 piezas. ¿Qué había antes del restaurante de Casa Cuello? ¿Cuántos habitantes tenía Morillo de Tou cuando todavía nadie se imaginaba que fuera a construirse un pantano? No queremos que todo ese legado, que toda esa información, que esos orígenes vuelvan a estar en peligro de caer en el olvido. Y qué mejor manera de mantenerlo y demostrarlo, con orgullo por supuesto, que dejando constancia de todo lo vivido a través de un sendero histórico. Desde las primeras piedras que conformaron la atalaya en lo alto del Cerro Cotón, pasando por las casas reconstruidas, cuyos nombres originales se mantienen, hasta llegar a descubrir el universo de posibilidades que brinda actualmente esta población. Porque cuando haces partícipes a los visitantes de la ardua trayectoria que nos ha traído hasta aquí, lo que se llevan de recuerdo es una experiencia completa que difícilmente se olvida. Eso lo sabe muy bien Juan Vizcarrondo, director financiero de Morillo de Tou, que nos va a contar ahora más acerca de este sendero histórico. Gracias, Cristina. Buenos días. Gracias a todos y a todas por venir. ¿Se me oye mejor ahora? Buenos días a todos y a todas y gracias por venir. Os voy a hacer una breve presentación de este proyecto que hemos puesto en marcha aprovechando la ocasión del 40 aniversario y que hemos dado en llamar Sendero de la Historia Recuperada de Morillo de Tou. Y
De entrada, hay que reconocer que la idea no tiene nada de original, como casi todos los aquí presentes sabéis, puesto que la historia de Morillo ya tiene mucha solera y se ha contado de muchas maneras en diferentes ocasiones. Libros, me gustaría nombrar ese libro que desde la Asociación de Amigos de Morillo de Tou se editó con ocasión de su 20º aniversario y donde se contaba de forma bastante amena pues toda la idea de por qué se viene a Morillo de Tou, cómo son los inicios, el trabajo voluntario, esas manos solidarias y todo eso. Hay un momento que el cliente habitual de Morillo muchas veces pregunta en recepción y siempre invitamos a que vaya a la biblioteca y busque ese libro y se informe allí de esa versión de la historia. Por otro lado, también se editó, ya no sé si en 2001 o 2002, se habilitó un centro de interpretación de los pueblos recuperados en una bodega de Casa Carriel, y allí se contaba de manera muy pormenorizada todo esto que estoy diciendo de qué era el Morillo antes del abandono, cuál fue la problemática en el Sobrarbe con el proceso despoblador, qué impacto tremendo tienen los embalses cuando entran en funcionamiento y llevan a la expropiación de todas las poblaciones que están alrededor y ya suponen la puntilla a ese proceso despoblador del que os hablo. Se mencionaba después la llegada del sindicato de Comisiones Obreras de Aragón, el inicio de la recuperación, el proceso, la preocupación por la sostenibilidad y el medio ambiente. Era realmente un centro de interpretación con unos paneles muy extensos y que explicaban bastante bien todo esto. ¿Qué ha sido de aquello? Bueno, pues estos paneles los llevábamos habitualmente a la feria de Esposocarbe que se monta en el castillo de Ainsa, y igual alguien de la corporación recuerda que hubo un año que nos pilló una tormenta tremenda, para los que la vivimos, eso es una cosa que cuesta olvidar. Se llevó por delante los stands prefabricados que teníamos ahí para mostrar nuestros paneles y resultaron seriamente dañados. Así que bueno, desde este siniestro, lo cierto es que no habíamos creado ningún nuevo recurso para apuntar al cliente de Morillo de Tou, por qué quedó deshabitado, cómo ha llegado a ser el pueblo recuperado que hoy podemos disfrutar. Y es cierto que llevamos ya mucho tiempo valorando la necesidad de recuperar esta forma de contarle al cliente lo que era Morillo y lo que es ahora y cuál ha sido el proceso. Pero, oye, por unos motivos u otros, no encontrábamos un momento de llevar a cabo el trabajo, y en ese sentido, pues el 40 aniversario ha sido la motivación definitiva. Y aunque, como os decía, no es una idea original, sí que pensamos que estamos ahora aportando algunas novedades respecto de esos intentos anteriores de contar la historia de Morillo. En ese sentido, lo que vamos a tener ahora es un centro de interpretación y aire libre que invita a conocer la historia de Morillo y su rehabilitación paseando por sus calles. O sea, algo integrado con todo el entorno del centro vacacional. Además, identifica las casas antiguas recuperadas. Esto es una pregunta muy habitual de quien no conoce Morillo, decir, esto es nuevo, esto es viejo, esto tal. Pues allí donde hay una casa rehabilitada se ha puesto un panel identificativo, del que luego veremos algún ejemplo, y que aporta curiosidades sobre la casa en cuestión. En algunos casos son curiosidades que hemos recabado a través de testimonio directo de antiguos habitantes de Morillo con los que hemos tenido ocasión de entrevistarnos. Por otro lado, ya hemos dicho que son tiempos de inmediatez, de atención cada vez más efímera, y en ese sentido hemos intentado que los paneles aporten una información breve, concisa, y que invite a profundizar. Hemos hecho además un trabajo de artesano en la ilustración de las casas antiguas, para lo cual se han hecho, es proceso, unas acuarelas originales. Luego, cada panel enlaza con el código QR a un contenido en la página web donde facilitaremos la accesibilidad de todo eso que se cuenta en el panel, pues a través de audioguías en varios idiomas y también a través de vídeos en lengua de signos.
Quería mencionar también que de algún modo lo sentimos como un libro abierto, porque así como el panel tiene unas limitaciones en cuanto a espacio y la cantidad de información que se puede mostrar en él, la página web nos da toda la posibilidad de añadir allí la información que consideremos oportuno añadir en el título. Entonces, en este sentido, es un sendero inconcluso, un centro interpretativo por terminar de construir, porque pretendemos que esté en permanente mejora y que cualquiera pueda aportar un nuevo testimonio, una fotografía que tenga sobre el asunto que sea, o simplemente que nos haga un apunte o una corrección si es que algo hemos puesto y no está del todo correcto. Entonces les voy a mostrar un ejemplo de cómo es una de las páginas a las que enlazan los QRs de este sendero, por ejemplo el de Historia de Morillo de Tou, que es el primero de los paneles grandes. Tendremos el mismo contenido del panel y a futuro ampliado, con los textos, fotografías, las audioguías en idiomas y luego, como os comentaba, un vídeo interpretado en lengua de signos española. Tou, un poblado medieval. Que confiamos en que esto sirva de ejemplo un poco para museos y centros de interpretación de la zona que tomen nota y esperamos que esto se haga extensivo a otros centros expositivos. No os voy a poner todo el vídeo, lo que os quería mostrar también. Algunos de los ejemplos de los paneles, seguramente igual no habéis reparado en ellos, pero ya están colocados y visibles en el entorno de la recepción. Hay otro bajando hacia el restaurante Casa Cuello, otro justo enfrente, en lo que llamamos el jardín de la aldea de Tou, y un cuarto ya colocado que explica toda esa década tan importante de las escuelas taller, que está colocado frente al hostal Casa Forestal. Quería agradecer personalmente a Sara por los sabios consejos en cuanto a cómo diseñar estos paneles. Creo que han quedado muy bonitos y en parte es gracias a ti. Y también quería felicitar personalmente a Jacob Lajera, que es el ilustrador que ha pintado estas acuarelas, que en un futuro muy próximo enmarcaremos y expondremos en un lugar por determinar, pero que creo que le dan un encanto especial y muestran el cariño que hemos invertido en este trabajo. Así que, por nuestra parte, nada más. Os invitamos a que disfrutéis de este sendero, que lo recorráis, si no es hoy porque andaremos un poco faltos de tiempo, en cualquier otra ocasión en que vengáis a Morillo, que todos vais a ver, muy seguro. Y muchas gracias y que esperamos por ustedes. Muchas gracias, Juan. Ahora estaba previsto que interviniese Unai Sordo, secretario general de Comisiones Personales, como ya hemos mencionado. Finalmente no ha podido venir, pero sí que nos ha mandado este pequeño vídeo que os proyectamos. Queridas compañeras y compañeros de Comisiones Obreras de Aragón, alcalde, autoridades, invitados e invitadas, lamento que por cuestiones personales no pueda acompañaros hoy en este día de celebración y rememoración de la cesión hace ya 40 años de Morillo de Tou a nuestro sindicato. En Morillo, Comisiones Obreras hizo una apuesta por recuperar un precioso entorno rural en una zona despoblada para una iniciativa de turismo social. Una apuesta impulsada en los primeros años por la militancia de muchas personas que contribuyeron a rehabilitar un espacio y unos edificios que hoy constituyen un centro de vacaciones con otros usos relevantes como es la formación sindical. Una apuesta que es también una prueba del compromiso de la organización con esa parte de nuestro país que está lejos de lo masivo, de lo que todo el día copa el debate público, de esa España vaciada que no podemos permitir que salga de la agenda pública y sea condenada al abandono y al olvido, y donde hay que impulsar iniciativas económicas y sociales que fijen población, generen actividad sostenible y creen empleo. Por otro lado, no os niego que tengo un vínculo con Morillo de Tou.
no solo porque he estado varias veces en mi etapa al frente de la Secretaría General, sino, y casi diría sobre todo, porque fue la primera instalación del sindicato en la que estuve cuando empecé a colaborar con la Secretaría de Juventud de Comisiones Obreras de Euskadi, trabajando aún en el sector de la madera y disfrutando de aquel entorno y aquella iglesia convertida en pub, en cuyo altar había una pista de baile y algunos sofás. Un sacrilegio, sobre todo para un vasco, más por lo de bailar que por otra cosa. Bromas aparte, solamente desearos un buen día de celebración del recorrido de estas 4 décadas y a seguir impulsando el turismo social en Morillo, en Aínsa y en todo el Sobrarbe. Un abrazo fuerte. Bueno, no sé si lo sabéis, pero tenemos hoy aquí a Miguel Ángel Loriente, así que aprovechamos para agradecerle su presencia y el testimonio que ya para siempre se va a quedar en este vídeo. También agradecer a Isabel y a Martín, que los tenemos aquí de Sole Visual, que se han encargado de la producción de este vídeo. Ya nos queda poquito para acabar. Un premio Félix de Azara, una medalla al mérito turístico de Aragón. Nada de lo que aquí ha ocurrido en Morillo ha sido casualidad, sino resultado de un sueño al que se fueron sumando muchas manos. Manuel Pina, secretario general de Comisiones Obreras en Aragón, es uno de los firmes defensores de Morillo de Tou, como ya lo hemos visto también en el vídeo. Un ejemplo de turismo social que llegó no solo para rehabilitar un pueblo, sino para dinamizar la economía de un territorio y mostrar un camino nuevo en un Sobrarbe había tocado fondo en cifras de población. Así que cedo la palabra ahora a Manuel Pina para que ponga el broche a este. Hola, ¿qué tal? Buen día. Fijaros, el inicio de esta historia que estamos contando hoy es un inicio triste, un inicio doloroso. Estamos hablando de el relato del abandono y de la ruina que había de muchos pueblos. De aquí, de Morillo, del Sobrarbe, incluso de todo Aragón. Muchos pueblos que sufrieron, pues ya digo, el abandono y la ruina y la despoblación. Morillo de Tou tuvo una segunda oportunidad, a través de una idea que estamos plasmando, la idea que Miguel Ángel Loriente tuvo y que yo le he oído contar que tuvo que convencer a la gente del sindicato, porque es verdad, imaginaros, año 86, en realidad, ahora nombraré un poco las, pero la primera petición es del 81. Año 84, está hablando de un pueblo que está aquí abandonado y espaldado, empezar a trabajar. Por lo tanto, Morillo de Tou tuvo una segunda oportunidad y lo que es esa historia triste se acabó convirtiendo en una historia de reconstrucción y en una historia de recuperación. Y yo creo que es importante resaltar eso porque sigue habiendo muchos ámbitos en Aragón, en otras zonas, pero en Aragón, donde esa historia sigue siendo una historia triste. No es solo poner ese punto de la nuestra. Por tanto, aquí ha surgido una nueva vida que yo creo que es importante presentar. Bueno, pues ahora sí voy a empezar. Buen día de parte de la dirección de las Comisiones Obreras de Aragón, a todas las personas que nos acompañáis en este acto, que para nosotros es un acto muy cariñoso de un proyecto que ha sido siempre muy importante. Hoy estamos conmemorando lo que es los 40 años de una relación, de la relación de un sindicato que salía de una época difícil, que venía de haber nacido en la clandestinidad, en una dictadura, y que, pues ya, en la situación ya democrática, seguía la manta a la cabeza para empezar un proyecto, ya digo, como este. Saludo institucional, quiero saludar a las personas de la zona que nos acompañan, al presidente de la comarca, agradezco mucho que venga, al alcalde de Voltaña, al alcalde de Aínsa, que es nuestro alcalde. Él nos acompaña habitualmente, ¿verdad?, en muchas de las cuestiones que hacemos. Y no quiero que se me olviden eso.
Allí ya me cayó un poco de duda. Nos acompaña otra alcaldesa, que es la alcaldesa de Palo, a la que no veo, Begoña. Ah, estás ahí al fondo. Es que ayer me lo comentó, tenemos la alcaldesa de Palo es trabajadora de aquí, sí que tenemos más representación institucional que ayer me lo comentaba. Quiero agradecer también a las organizaciones que nos acompañan. UAGA, no ha podido venir José Manuel Cuperne, pero nos acompaña, y a la UGT, que además de José Juan, ha habido una amplia representación. Hay que decir que la UGT también cumple el 40 aniversario en Iguarda de Cinta, luego comentaré algo. Quiero también agradecer la presencia de un amigo de Morillo, San Carlos, has venido alguno más, y por tanto agradeceros la presencia. Vais a hacer un acto vosotros el día 10 de mayo, que ya tengo agendado, entonces ellos van a hacer un acto de lo que es la propia asociación. Quiero agradecer especialmente la presencia de Lorenzo Barón, secretario general entonces, cuando todo esto se hizo, y que yo creo que hay que hacer esa apuesta, digamos, desde la responsabilidad sindical que se tuvo en ese momento, que va a agradecer la presencia de Lorenzo y evidentemente la de Miguel Ángel Oriente, que nosotros queríamos que estuviera en este acto porque nos parece que había que hacer un reconocimiento a lo que era, ya digo, como se ha visto en el vídeo, pues una idea, pues que yo, poneros ahora en la situación de responsabilidad sindical, si alguien lo planteara ahora. Es más, probablemente hubiera sido mucho más fácil que si hubiera comprado un terreno y haber hecho un centro de vacaciones. Hubiera sido mucho más fácil que coger un pueblo recuperado y reconstruirlo. Pero yo creo que es una idea, de una potencia yo creo que brutal. Quiero decir también, nos acompañan de las federaciones estatales, ha venido Ramón González, de la Federación de Servicios. Le agradezco que haya venido hasta aquí, siempre venir es un poco complicado, siempre lo decimos en nuestras escuelas sindicales, venir de fuera de Aragón, pues, tiene su dificultad. Quiero agradecer a Ramón, que ya estuvo en la escuela del año pasado y que haya repetido, y a los compañeros de la Federación de Industria Estatal, que nos acompañan dos compañeros. Y quiero agradecer también la presencia de Asesco, que está aquí, están las dos personas que tenemos ahí, en la empresa. Asesco es nuestra cooperativa de viviendas. También a la estructura de las comisiones obreras, a las federaciones y a nuestras uniones comarcales. Sin el respaldo que desde la estructura se tiene al proyecto Morillo de Tou, sería imposible. Sería imposible haber tirado para adelante, incluso haber superado pues, dificultades que hemos tenido. Como decía Juan en el vídeo, no siempre han venido piedras. Y el último agradecimiento quería hacerlo a las personas que trabajan en Morillo de Tou. A las personas que trabajan ahora, a las personas que han trabajado históricamente, porque ahora nombraré las brigadas y la parte solidaria. Pero evidentemente el desarrollo de 40 años de este proyecto no se entendería sin el esfuerzo de muchísima gente que ha trabajado aquí en Morillo de Tou y que yo creo que han puesto mucho de su tiempo, de su vida y ya digo, de su esfuerzo. Y sí que lo quería personalizar un poco en Ramón, que salía en el vídeo, porque es la persona que más tiempo lleva aquí. Si no recuerdo mal, no sé, no veo a Ramón por ahí. Que perdí, porque yo creo que es del 86, ¿no? Aquí, 87. Del 81. Sí, que sí, 40 años, pues 38 de los 40. Entonces, yo creo que hay una apuesta de mucha gente, de la gente que está ahora en la dirección de Morillo y de la gente que ha estado trabajando siempre. Por lo tanto, ya digo, ¿no? Ese agradecimiento. Jesús, para preparar un poco esta intervención, estuve sin centrarla un poco en el recuerdo, en el presente, incluso en el... He decidido pues, comentaros algunas cuestiones que yo creo que son importantes un poco del recorrido de lo que fue yo voy a poner algunas notas que luego se verán en el recorrido histórico que hemos hecho.
por ver cuál es la realidad que, a ver, que Comisiones sobre Aragón se encuentra aquí, pero que es lo de menos que nosotros lo encontráramos. Eso es anécdota. Buscando datos, yo he estado buscando datos estos últimos días, la comarca de Sobrarbe tenía en 1900 unos 23.000 habitantes. En el peor momento, que fueron los años 80, cuando nosotros llegamos aquí, tenía unos 6.000 ciudadanos. Yo simplemente quiero que contrastéis lo que supone esa salida de personas y ese desarraigo que aquí se produce de múltiples situaciones. Porque aquí se produjeron, yo creo que las emigraciones de los años 30 a 40, la guerra civil que fue durísima en esta zona, la emigración económica de los 50 a 60, y ya si me faltaba algo, pues estás en un pantano, y si en mediano se quedaron debajo del agua, y aquí pues se quedaron sin ellos. Entonces, ya digo, por ver un poco cuál es las conclusiones. Claro, cuando las comisiones obreras llegan aquí, es una zona, ya digo, se dice en el vídeo, es una zona con una depresión económica brutal. Una zona con un desarrollo muy difícil, que tiene ese patrimonio natural ahí, que sin embargo pues no se aprovecha de nada. Y yo creo, eso ya es un poco ponernos alguna medalla, yo creo que la llegada de Morillo, de Comisiones Obreras, supuso ese repulsivo que a veces hace falta de decir, pues, aquí se puede hacer, ¿no? Aquí se puede hacer actividades económicas, se puede conseguir que la gente empiece a tener una forma de quedarse, una forma de desarrollo y de vida, y yo creo que eso permitió pues que la comarca empezara a tirar para. Supongo que con muchas más iniciativas. Con más iniciativas. Y sí que es verdad que tiene que ser una curiosidad, eso ya nos lo tiene que contar la gente de aquí, la llegada de estos de Zaragoza en un Land Rover, que es lo que pensaron cuando llegaron por aquí a ver qué van a hacer estos. Porque normalmente, esto lo hemos dicho, sí, es la montaña. Normalmente cuando viene alguien de fuera, viene a quitarte algo. Es la cosa habitual, todo lo que hemos hecho. Entonces, claro, que llegara alguien a hacer algo, supongo que no sería una cosa habitual. Por lo tanto, yo digo que hay que ponerlo en valor. Solo porque tengáis las fechas. En el año 84, de julio, si no recuerdo mal, se pide la cesión por primera vez. Se pide lo que se... En el año 85, el 11 de octubre, eso sí que lo tienen bien documentado la gente de la Asociación de Morillo. Vienen las primeras personas, a los cuatro primeros, estos de la Rover. Por tanto, ya fue, digamos, ya hemos pasado de ese 40 años, estamos dentro. El día 6 de febrero del 86 se autoriza la cesión a Comisiones de Aragón, y el día 23 de abril de ese 86 se firma. La firma de Lorenzo, es ese documento, que ha enseñado Ramón en el vídeo, que tenemos dos copias de ese documento. Por tanto, mañana haría exactamente el 40 aniversario de lo que es esa cesión oficial. Aunque, como os digo, desde octubre del año anterior, aquí había gente ya trabajando. Y ahí sí que es donde quería hacer un poco la referencia que ya se ha hecho. Porque, sobre todo en esos primeros momentos, estamos hablando de gente que vino a poner aquí su tiempo y sus manos para tirar para adelante con esto. Porque es verdad que después empezaron ya otras iniciativas y había gente que estaba trabajando aquí, vinieron las escuelas también, que son importantísimas, pero en esos primeros momentos la gente venía aquí, se organizaban en los comités de empresa y se organizaban las brigadas y la gente venía aquí. Yo lo voy a poner en muchísimo valor, tanta gente de las comisiones sobre Aragón, yo sé que también de otros años, fuera de Aragón también gente, echará una mano en lo que eran esos primeros momentos de desempolvar, digamos, intentar que el proyecto tirara para adelante. Ya os digo, había muchas cosas espaldadas cuando había que limpiar, Me dejo para otra ocasión el que os encontrasteis aquí, que no sé si era holandés o era belga, uno que estaba aquí, me dejo esa anécdota para... Había uno aquí, holandés, y que al veros venir yo creo que se fue. Yo creo que se fue. El hombre. Por eso,
Entonces, esa pregunta me la dejo y aquí uno instalado en ese dato. Bueno, lo que os digo, al final el proyecto se va desarrollando con esa parte de solidaridad y con las escuelas taller, que es importantísimo resaltarlas. Como se decía en el vídeo, hay mucha gente de la comarca que adquirió unos conocimientos y pudo tener una profesión después con las escuelas taller que se hicieron aquí. Guía, de cantería, de forja, creo que fue la otra, y las que se hicieron novedosas, la guía de montañas y la guía de naturaleza. Calde hizo la guía de naturaleza, solicito, muy conveniente entonces, se hizo en Morillo de Tou la primera escuela taller de guías de montaña de España. Entonces, yo creo que hay que resaltar que ya en ese momento se estaban dando saltos hacia lo que era una apuesta. No hay más que ver la comarca, el modelo de Morillo de la comarca, y esa apuesta por la naturaleza y por el patrimonio que os comentaba. Y después hemos seguido un poco con el desarrollo. Yo me voy a olvidar un poco de lo que son, digamos, los momentos de dificultad. Pero yo creo que la apuesta que hemos hecho ha permitido ir dando saltos y sobre todo en los últimos años hemos dado saltos. Y hemos conseguido superar esas dificultades. En este momento, en Morillo de Tou podemos albergar a casi 900 personas a la vez, entre alojamientos y el campo. Pero son 300 y pico camas y el resto de campo. Tenemos 2 hostales, tenemos 2 albergues, tenemos restaurantes, bungalows, apartamentos. Me preguntaba la prensa antes, tenemos unas 40.000 pernoctaciones anuales en Morillo, por lo tanto, somos un elemento importante de actividad. Hemos invertido aproximadamente unos 10 millones de euros haciendo cálculos, son un poco reglas de tres, y hemos conseguido algo que yo quiero resaltar, porque en los últimos años, los últimos 8 o 9 años, hemos conseguido, ya digo, situar Morillo de Tou de una manera que yo creo que es muy ilusionante para el futuro. Porque hemos conseguido que Morillo de Tou, decirlo, no creo que haya nadie haciendo, ¿no? Bueno, cambio dinero, Morillo de Tou gana dinero, que hayamos reducido prácticamente a cero la deuda que teníamos y que en este momento hayamos podido hacer ya, en los últimos 4 o 5 años, bastantes inversiones. Y yo creo que eso permite vislumbrar un futuro muy halagüeño de lo que es el propio pueblo, porque tenemos un proyecto totalmente consolidado. Y esa consolidación yo creo que es muy importante para el futuro. Por añadir algo más a los reconocimientos, creo que es importante decirlo. Nos dieron otro más. Nos dieron en el año 88 la medalla al mérito social. Hemos conseguido encontrar el decreto en el que se nos da. No hemos conseguido encontrar qué es lo que nos dieron. No sé si nos dieron un papel, no sé si nos dieron. Pero sí hemos encontrado el decreto en el que se nos da la medalla al mérito social a las comisiones obreras de Aragón por el proyecto de Morillo de Tou. Vamos a seguir investigando a ver si encontramos el papel. En el año 2003 nos dieron el premio Félix Azarraga, la Diputación Provincial de Huesca, que tenemos un quebrantahuesos muy grande, y en el sindicato, y que yo igual creo que sería bueno tenerlo aquí, el quebrantahuesos, y ahí sí que tenemos y ahí nos dieron dinero. El premio también llevaba una compensación económica. Y en el año 2022 nos dieron lo que es la máxima condecoración que se da en Aragón al turismo, que es la medalla al mérito turístico a los pueblos recuperados. Los 3 premios los compartimos con la UGT, que está José Juan, tanto en el año 88, que si encontréis vosotros que nos dieron, como el del Félix Azarraga, como el que nos dieron en 2022, fueron compartidos. Porque aquí sí que quería hacer también con la UAG, este proyecto de la UAG, lo que decía es un poco diferente. Pero sí que la apuesta que hacemos los dos sindicatos de clase en Aragón, es una apuesta muy novedosa y es una apuesta que no se ha hecho en otros sitios. Creo que hay que poner en valor
cómo estamos llegando a un sitio como era la comarca del Sobrarbe, ya digo, en esos momentos y con esas dificultades. Y ya voy acabando. Sí que quería resaltar una cuestión que resaltamos mucho. De cara a la prensa es más difícil, pero yo lo intento resaltar. Lo nombraba también una. Nosotros hemos hecho de Morillo de Tou el centro especializado, por decirlo de alguna manera, de la formación sindical. Nuestra escuela sindical no se entiende sin venir, pero tampoco se entiende en nuestras escuelas de juventud. 2 semanas estuvimos en la escuela de juventud aquí. O no se entiende que hay federaciones que también vienen aquí a hacer encuentros y formación. Y no se entiende porque lo que intentamos combinar, viniendo a Morillo de Tou, es tener un espacio de reflexión tranquila que nos permita hablar en forma profunda de los temas y que nos permita, además, hablarlos fuera de lo que son la inmediatez de los órganos de dirección y la inmediatez que tiene a veces tomar una decisión. Y eso lo hemos conseguido en Morillo de Tou, que lleva aparejado una relación entre las personas que vamos viniendo a las escuelas de formación, a las escuelas sindicales aquí en Morillo. Yo lo suelo decir siempre, que iré dentro de poco en la escuela sindical, que la tenemos en junio, y es que hay relaciones que yo empecé a tener hace muchos años que he mantenido por esa relación que se crea, el que tú vienes aquí 2, 3 días y no hablas solo de lo que te esté contando, sino que luego pues, hablas de más cosas y permite conocer en lo personal. Nosotros tenemos más o menos contabilizado que 300 personas del sindicato pasan cada año por aquí. Yo creo que es importante que hagáis una multiplicación de lo que eso supone de personas que van viniendo, pero no repetimos, por lo cual o que sean 400 cada año. Pero ya digo de lo importante de venir aquí. Y acabo con la idea que hay detrás de este turismo social que se hace aquí y de lo que hemos intentado. No es un centro de vacaciones al uso, sino que tiene un fondo diferente basado en la solidaridad y en un proyecto compartido por parte de las comisiones obreras. Pero fijaros, yo creo que lo más importante es hablar de que esta historia no va de rehabilitar o reconstruir unas casas o unas calles o conseguir que haya gente aquí que, ya digo, vea el proyecto como un proyecto casi urbanístico. Ese nunca ha sido lo que hay detrás del proyecto de Morillo de Tou. El proyecto de Morillo de Tou va de personas y va de las distintas personas que han pasado por aquí. Y yo me quería hablar primero de las personas que vivían en Morillo y que se tuvieron que ir obligadas por circunstancias económicas en un momento dado, pero luego porque se quedaron sin tierras de lago y se tuvieron que ir. Porque yo sí he conocido a gente y hemos recuperado, ¿verdad?, en los últimos años el contacto con gente que vivía aquí en el pueblo y se queda ahí un dolor de haberte tenido que ir del sitio donde has nacido, donde has vivido, donde era tu familia. Hemos intentado, ya digo, recuperar, vamos a hacer un acto específico para los antiguos habitantes de Morillo, que queremos hacer después del verano, porque nos parece importante pensar en esa situación que se dio y cómo se fueron de aquí. Yo también va de personas porque esto va de ideas que tuvieron personas, Miguel Ángel, la gente del sindicato que estabais en ese momento, Lorenzo, la gente que creyó en ese proyecto y que tiró para adelante con ese proyecto y que al final, ya digo, no es tanto mover piedras o rehacer edificios, sino es una labor solidaria que se hizo aquí. De las personas que han pasado por las escuelas que se formaron profesionalmente aquí, como os decía, incluido que yo lo descubrí hace 3 o 3 años que me lo dijo Enrique Alcalde, que había pasado por aquí, por la escuela la tuya era la escuela de Ellas Naturales, ¿no? Pues lo que os digo, también de las personas que apostaron por venir aquí, a Morillo, a vivir y a trabajar. O sea, no es fácil tomar ciertas decisiones a veces de que sea un entorno que es muy bonito, yo lo digo siempre, claro, este entorno es privilegiado, pero claro, los que venimos aquí, los primeros de semana en los puentes y en las vacaciones, no venimos a trabajar,
pero venir aquí a esta zona a vivir y a trabajar es duro. Y por tanto, yo creo que hay que reconocer a esa gente que hace eso. Va también de acordarme de las personas que han colaborado con nosotros aquí. Gente que ha hecho el vídeo, la gente que ha hecho los dibujos, el nuevo diseño. Una de las cosas que nosotros queríamos hacer desde el principio es hacerlo con gente de esto. Porque el proyecto no se entiende sin el arraigo con gente de esto. Podría haber sido, digo, más funcional que hubiéramos cogido alguien de diseño en Zaragoza, en no sé qué. Podría haber sido probablemente más funcional. Pero nosotros queríamos hacer esa apuesta por la economía de la zona. También va de personas con los que os decía, con la formación sindical. Yo creo que en las comisiones sobre Aragón, una de las cuestiones de por qué está en el ADN es porque todos los cuadros sindicales de las comisiones sobre Aragón pasan por Morillo de Tou. Y tienen experiencias en Morillo de Tou, y tienen experiencias de formación sindical, pero tienen experiencias de vida. Y por lo tanto, ya digo, son también experiencias personales. También con las personas que vienen aquí de vacaciones. Es verdad que ahora ya hay gente que viene de vacaciones aquí y el proyecto lo conocemos, pero sigue habiendo muchísima gente que viene a Morillo de Tou detrás del proyecto que hubo desde el principio. Y hay gente que lleva muchísimos años viniendo y repitiendo en Morillo de Tou porque viene a un proyecto que se cree, un proyecto que le ilusiona. Y me vais a permitir una pequeña licencia personal. Yo decía en el vídeo que yo empecé a venir cuando mi hija mayor cumplió un año, hace prácticamente 3 años. O 3, y para mis hijos este es su pueblo. Cuando dicen cuál es tu pueblo, dicen que es Morillo de Tou, porque ellos han pasado aquí los últimos 30 años y los otros pues no. Y lo digo porque hay gente que también lo dice. No es una cuestión solo personal, sino que ha convertido a Morillo de Tou en su pueblo. Y era un poco la idea que se refleja en el vídeo, creo que la dice Miguel Ángel, de recuperar la vida de alguna forma, sabiendo que no iba a ser igual, pero de recuperar la vida de alguna forma de este pueblo. Este pueblo que estaba vacío y que estaba olvidado. Y de, bueno, de hacer algo que yo creo que es importante y yo creo que lo hemos conseguido. Y es que tuviera una nueva secretaria. Gracias. Este acto, pero sí que desde la dirección os invitamos a que nos acompañéis. De nuevo vamos a la entrada del pueblo, que vamos a inaugurar esa placa. No sé si también el sendero histórico. Y después, sobre nosotros, pues tendremos la comida. Así que continuamos.